Bueno, hoy vamos a leer un sutta que ya se los he leído, pero me pareció que es un buen sutta para empezar el año, para que no se lo olviden. Es el sermón sobre los 40 grandes factores del Majjhima Nikaya número 117 y habla del octuple noble sendero, ¿sí? De la cuarta noble verdad. Así lo he oído en cierta ocasión, el bienaventurado residía en Sahuati, en la arboleda de Jeta, en el parque de Anatapíndica. Allí el bienaventurado se dirigió a los monjes diciendo: Monjes, sí, venerable señor, le contestaron los monjes. Y el bienaventurado dijo así: Monjes, os enseñaré la noble recta, bueno, acá dice concentración, recogimiento, con sus fundamentos y sus requisitos. Escuchad con cuidadosa atención y hablaré. Sí, venerable señor, le contestaron los monjes. Y el bienaventurado dijo así: ¿Qué es, monjes? La noble recta concentración o quietud, con sus fundamentos y sus requisitos, o sea, el recto punto de vista, la recta intención, la recta palabra, la recta conducta o recta acción, la recta forma de vida, el recto esfuerzo y la recta atención. Pues monjes, la unificación de la mente en concomitancia con estos siete factores es lo que se denomina la noble recta quietud o concentración con sus fundamentos y sus requisitos. Entonces, fíjense que lo que está diciendo acá el Buda es que para llegar a esa quietud mental, al samadhi, es necesario los otros siete factores. Son necesarios. Esto pone algo en claro, que la concentración no surge porque uno haga fuerza sobre un objeto de meditación o sobre cualquier actividad de la vida diaria, sino que es el resultado de los otros siete factores. Ahora lo vamos a ver en detalle, pero entonces yo no puedo tener quietud mental si tengo un incorrecto punto de vista. No puedo tener quietud mental si la intención es malsana. No puedo tener quietud mental si la manera de hablar no es saludable. No puedo tener quietud mental si mi manera de accionar rompe los preceptos, si mi manera de vida rompe los preceptos. No puedo tener quietud mental si no hago el esfuerzo correcto y no puedo tener quietud mental si no tengo atención plena. Entonces, la quietud o el estado sobre un objeto de meditación y que la mente esté estable es un factor dependiente de todos los otros. El óctuple noble sendero entonces lo podemos dividir en tres aspectos. Uno que está relacionado con los preceptos, ¿sí? Que es la recta forma de hablar, la recta forma de actuar y el recto medio de vida. Otros tres factores que tienen que ver con la meditación, que es el recto esfuerzo, la recta atención plena y la recta quietud. Y dos factores que tienen que ver con la sabiduría, el correcto punto de vista y la recta intención. Es de esta manera que el octuple noble sendero entrelaza las tres canastas que hay dentro de los tres aspectos de la enseñanza: preceptos, meditación, sabiduría. Ven que el Buda es muy claro: si yo solo medito, no sirve. Si yo solo sigo los preceptos, bien, pero tampoco es suficiente. Si yo hago los preceptos y medito, tampoco es suficiente.
Tengo que actuar también con sabiduría de acuerdo al Dhamma. Entonces necesitamos comprender que es la aplicación completa del óctuple noble sendero la que termina dando fruto. No este sí, aquel no. Elijo los que me gustan o los que son más simpáticos y los que me resultan un poco más antipáticos los dejo. ¿Y cuáles monjes? Perdón. A este respecto, monjes, es el recto punto de vista lo que va en primer lugar. ¿Y cómo monjes va el recto punto de vista en primer lugar? Pues acá donde dice el recto punto de vista lo van a encontrar como la recta opinión también, ¿sí? Pues al conocer lo que es la opinión o el punto de vista incorrecto y al conocer lo que es el correcto punto de vista, se tiene entonces un correcto punto de vista. ¿Cierto? Cuando vos conocés los dos, es que podés tomar la decisión de ver cuál es. ¿Y cuál es, monjes, el punto de vista incorrecto? Pensar que la generosidad, las donaciones y las ofrendas no sirven para nada. Pensar que no se recogen los frutos ni las consecuencias de las buenas o malas acciones. Pensar que no existe ni este mundo ni otro mundo. Pensar que no hay madre ni padre, ni seres que nacen espontáneamente, ni que hay en el mundo ascetas y brahmines rectamente encaminados que, habiendo seguido el buen camino, afirman este y el otro mundo, habiéndolos experimentados por sí mismos con conocimiento superior. Esto es, monjes, la opinión incorrecta, ¿sí? O el punto de vista incorrecto. Entonces ustedes van a encontrar en los sutas el óctuple noble sendero y van a encontrar también en los sutas el incorrecto óctuple sendero. Hay un capítulo del Samyutta Nikaya dedicado al incorrecto sendero, óctuple sendero, ¿sí? Que son los opuestos a esto. Entonces, ¿cuál es, monjes, la recta opinión o el recto punto de vista? Yo digo, monjes, que hay dos clases de recto punto de vista. Aquella con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia, y aquella que es noble, sin corrupciones, transmundana, factor del sendero. ¿Y cuál es, monjes, el recto punto de vista con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia? Pues es pensar que sirven de algo la generosidad, las donaciones y las ofrendas, pensar que se recogen los frutos y las consecuencias de las buenas y malas acciones, pensar que existe este y el otro mundo, pensar que hay madre y hay padre, que hay seres que nacen espontáneamente y que hay en el mundo ascetas y brahmines rectamente encaminados que, habiendo seguido el buen camino, afirman este y el otro mundo habiéndolos experimentado por sí mismos con conocimiento superior. Esto es, monjes, el recto punto de vista con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia. ¿Sí? Es decir, que hay una comprensión de este recto punto de vista, que tiene que ver entonces con notar, y cuando hablamos de esto, notar es que por experiencia propia uno puede observar que las donaciones, la generosidad sirven para algo, y la verdad es que sirven. Cuando uno es generoso, eso es recompensado cientos de miles de veces aquí y ahora. Que las buenas y malas acciones tienen consecuencias. Y cuando hablamos de buenas y malas acciones, recuerden que estamos hablando de la intención con la cual yo hago una acción. Esa intención va a dar un fruto. Pensar que existe este y otro mundo, esto tiene varias lecturas, ¿sí? Uno es los 31 planos que hay, que el humano no vive solo, pero también es que hay una capacidad para sentir de manera sensorial y lo llanas.
Los yanas son otro mundo. Y cuando uno está en ese estado, se siente que no está en este mundo. Tiene una felicidad particular, una alegría particular, una calma particular. Pensar que hay madre y padre, ¿sí? Independientemente de la relación que uno tenga con los padres de uno, que a veces puede llegar a ser muy conflictiva, es debido a ellos en gran parte que tenemos la oportunidad de haber nacido como humanos y por diferentes circunstancias nos educaron, nos alimentaron y estamos en este plano por ellos. Eso no es menor. Bueno, después dice que hay seres que nacen espontáneamente, que son los seres, tiene muchas lecturas, por ejemplo, los dioses nacen espontáneamente, los seres infernales nacen espontáneamente, los fantasmas también, ¿sí? Porque no nacen de una, no hay gestación, ¿sí? Afloran. Los dioses nacen como jóvenes, no hay dioses niños. Y que en el mundo hay ascetas y brahmines rectamente encaminados, que habiendo seguido el buen camino, afirman que este y el otro mundo, habiéndolos experimentados por sí mismo con conocimiento superior. Esto es que hay personas en el mundo que tienen algún tipo o algún logro de santidad y que han recorrido el camino, algunos de ellos por ahí completamente, otros parcialmente, y que tienen una visión que ya no es mundana, ¿sí? Que tiene una visión que trasciende lo mundano, que han atravesado esto, que han visto el Dhamma y eso permite ayudar a otras personas a que continúen por ese camino. El, el pensar, el concebir esto es lo que el Buda llama el, la- el recto punto de vista que le dice que es con corrupciones. ¿Sí? O sea que esto es como lo básico. Mira, lo mínimo que tenés que tener es esto. ¿Sí? Ahí empezás a meterte en entender de qué se trata el correcto punto de vista. Y pueden observar que esta visión mundana tiene coincidencias por ahí con otras religiones. Digo, en otras religiones también se ensalza la devoción, la piedad filial, digamos, ¿no? La devoción a los padres, que hay otro, este y otro mundo. O sea que esto, fíjense que comparte algunas cosas con otras tradiciones espirituales. Pero el Buda dice que esto es incompleto, ¿sí? Que esto es una parte importante. Y dice, ¿cuál es el recto punto de vista noble, sin corrupciones, transmundano, factor del sendero? Pues es, monjes, el de la mente de los nobles, la mente sin corrupciones, la propia del sendero noble y de aquel que lo cultiva. Es la sabiduría, la facultad de la sabiduría, el poder de la sabiduría, el factor de la iluminación que consiste en la indagación de la realidad, el interés que hablabas, preguntabas hoy vos. El factor del sendero de el recto punto de vista. Esto es, monjes, el recto punto de vista sin corrupciones, transmundano, factor del sendero. Aquel que hace el esfuerzo por renunciar al punto de vista incorrecto y alcanzar el punto de vista correcto, ese es el que hace el recto esfuerzo. Aquel que atento renuncia al punto de vista incorrecto y atento alcanza el punto de vista correcto permaneciendo en él, ese es el de recta atención. Por lo tanto, hay tres cosas que rodean, giran en torno al recto punto de vista. Es el recto punto de vista en sí mismo, el recto esfuerzo y la recta atención plena. ¿Sí? Entonces, fíjense que el Buda dice, bueno, el recto punto de vista está alimentado por el recto esfuerzo y por la recta atención. ¿Puedo yo tener un punto de vista correcto con un estado mental malsano? No. ¿Puedo yo tener un correcto punto de vista sin atención plena? No.
es imposible. Y la atención plena es recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro. El recto esfuerzo es abandonar los estados malsanos. Entonces, con esta cualidad, este funcionamiento de la mente activo, de la recta atención, donde yo puedo observar cómo se mueve, y el recto esfuerzo, que es lo que complementa la atención, porque la atención es una parte que observa cómo se mueve la mente, pero el recto esfuerzo es la acción mental que yo tengo que hacer para cuando estoy con un obstáculo dejarlo. Esto va constituyendo y ayudando a que surja el recto punto de vista transmundano, el noble. ¿Sí? Entonces, nosotros nos damos cuenta de que dice que este recto punto de vista sin corrupciones, transmundano, factor del sendero, es el que dice el de las mentes de los nobles. Recuerden que el noble siempre es alguien que es de un sotapana para arriba. La mente sin corrupción es propia del sendero y de aquel que lo cultiva, es decir, que cultiva eso, no es que le cae de sopetón. Es la sabiduría, la facultad de la sabiduría, el poder de la sabiduría. ¿Qué significa eso? Cuando vean sabiduría es que reconoce las condiciones en las cuales surgen los factores, cualquier factor. Sabiduría es poder ver las condiciones. Si yo veo las condiciones, veo el proceso. No veo lo que hablábamos hoy a la mañana, no veo el sustantivo, no veo la cosa. Veo el proceso que desemboca en un fruto que a su vez va a ser una nueva condición para un nuevo fruto. Entonces eso hace que sea el correcto punto de vista. Vos sos malo es un incorrecto punto de vista. Por más que nuestra emoción nos diga, vos sos malo, y nos sintamos mal porque esa persona nos habló mal, nos atacó y nos salteó en la ronda de mate. Entonces estaba cebando mate y alguien nos saltea. ¿Por qué? Por portación de cara. Entonces yo te salteo. Y por ahí hay una intención deliberada ahí. Por ahí no, poco importa. Y entonces surge una emoción aversiva hacia esa persona. La emoción engancha mi mente, que rápidamente justifica el enojo. No merezco ser tratado así. No me puede tratar así. ¿Quién se cree que es? Y la emoción me hace venir a subrayar el apego. Esa persona es mala. Es malvada hasta el tuétano porque me salteó en una ronda de mate. No estoy viendo entonces que, no estoy viendo con sabiduría ahí. Estoy en un estado mental malsano, no estoy haciendo el recto esfuerzo y no estoy atento. ¿Qué significa? Estoy identificado, no estoy viendo que es un movimiento de la mente, no estoy viendo que en la mente surgió el enojo o surgió la aversión a esa acción y luego surge el enojo. No estoy viéndolo. Entonces el punto de vista correcto no tiene pie para surgir. No hay condiciones. Ahora, si yo veo que esa persona tiene esa actitud en general hacia mí, que me quiere tocar los botones, y me saltea y no hay ningún problema. Porque ¿qué es lo que pasa cuando sucede esto? Uno de los obstáculos que pasa cuando ocurren este tipo de cosas es que uno duda. ¿Por qué lo hizo? Y si es exactamente como dice el maestro Dogen, si entre el cielo y la tierra entra un cabello, es la misma distancia que el infinito. Lo que quiere decir que si hay un cabello de duda, ya por esa rendija se colaron todos los pensamientos, todas las justificaciones, y ya estoy viendo el mundo gris. Pero si yo reconozco que en mi mente surgió el rechazo hacia esa actitud, lo dejo ir, sonrío, me paro y me hago mi propio mate y no reacciono, eso es diferente.
me hago un té, hasta ni siquiera le hago el comentario. Por ahí pasa algo diferente, por ahí no. Pero aún en el mismo pensamiento. Sí, 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 claro, claro. Sí, es esta cosa que rápidamente se alimenta. ¿Con qué nos encontramos? Con que nosotros solemos observar información de segunda mano. ¿Qué observamos? ¿Qué pienso? No observamos qué siento, observamos qué pienso de lo que siento. Es información de segunda. Como se dice en el periodismo, es un refrito. Es una información que pasó en Malasia, que pasó por Suecia y que llegó al diario de Buenos Aires. Y yo leo que esa información de ese diario de Malasia había pasado en Israel. Y pasaron un montón de intermediarios. El pensamiento hace eso. El pensamiento crea un concepto de una sensación agradable o desagradable. Yo quiero que entiendan esto. Cuando en su mente surge una explicación, lo que hace el cerebro y la mente es forjar una explicación para explicar algo que no tiene explicación racional. Porque un sentimiento no tiene explicación racional. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Construye una explicación. Y yo digo, es lógico. Es lógico que esta persona haga esto porque es mala. Y es muy lógico. En realidad no tiene nada de lógico, es absurdo totalmente. Pero la mente construye eso. Entonces, cuando algo que nosotros no sabemos qué es, surge una sospecha, una duda, y se construye una explicación. Y La nosotros, explicación también tiene esa cualidad que vos estás relatando, como de darnos una especie de certeza que nos asegura sí, sí, locamente, digamos, de que tenemos todo bajo control. es Sabemos que, quién es bueno y quién es exacto, malo. te sabemos en el tablero Ya está. dónde estás ubicado vos. A vos no te ubico, no sé dónde estás, nunca sé qué te pasa a vos. ¿Sí? Y no es nada, en realidad lo que está ocurriendo es que esa explicación, esa conceptualización, deja afuera ciertas cosas y pone otras adentro. ¿Qué es lo que significa entonces una conceptualización? Una cosificación. Te vuelvo una cosa buena o una cosa mala. Y eso es simple. Y como dice Maru, Ya vos sos está. malo, Me yo no me relajo. tengo que acercar. Y después viene la persona y te, che, disculpame, no te traté bien. Y yo te tenía en el casillero, ¿ahora dónde te pongo? ¿Entendés? Ya te había puesto acá en el estantecito de malo, ahora vení, me pedí disculpas, te voy a poner el estantecito de bueno. Toma, Pile. ¿Entendés? Otra vez, y otra vez, ¿por qué hace esto? Al día siguiente vuelve otra vez y te habla mal. Y uno dice, che, está loca, está loco, ¿entendés? Está loco. Nunca sabes con qué te va a salir. No. ¿Por qué? Porque lo que ustedes están viendo es una mente que reacciona a las condiciones, en general de manera emocional, y pasa lo que pasa. Y cuando hablo de una mente, hablo de nuestra mente, porque es tan loco que una persona haga eso como que la nuestra ande poniendo casilleros en todos lados. ¿Entienden? Nuestra mente también actúa de manera emocional y quiere cerrar paquetitos. Entonces, esto es lo que entendamos por el recto punto de vista. Si no hay recto esfuerzo, no hay recto punto de vista. Si no hay recta atención, no hay recto punto de vista. Por ahí muchas veces algunos de ustedes vinieron a veces muy estresados, muy alterados a una entrevista conmigo, y yo les he dicho, y no, porque si ustedes se justifican, yo les dije, mira, todo lo que está diciendo es cualquiera. Es un desastre lo que estás diciendo, no tiene ni sentido, ni cola, ni cabeza. No, pará, sacá el aire, tranquilo, deja correr, ya sé que me querés matar, si querés pegarme, si te hace sentir mejor, pero esperá. Entonces pasa, uno va soltando, y en un momento cuando empieza a soltar, empieza a cambiar algo acá. ¿Qué empieza a ver? Se empieza a ir el incorrecto punto de vista. Ah, estaba con un demonio en la cabeza, sí, estaba con un demonio en la cabeza, literal. Me tienen agarrado de acá, siento esto, todo esto duro, siento el pecho duro. Sí, sí, estás así. Ahora se empezó a aflojar, ¿cómo estás mejor? ¿Querés que hablemos del tema?
Sí, ahora sí. Entonces, ¿qué hiciste? Hiciste un esfuerzo por abandonar eso, porque si te sentís mejor es que en algún lugar reconociste que no estás bien, que lo dejaste, y empezaste a prestar atención. La atención empieza a ganar energía y empieza a venir esto. Pará, si yo me lo tomé como si fuera el último problema del mundo y me saltó la ronda de mate. ¿Qué sé yo? Y yo la quería poner en un pelotón de fusilamiento, ¿viste? Y una vez que, claro, una vez que la mataron, que la revivan, y para de vuelta, la mataron dos veces, que la revivas y pase por las diferentes muertes que aparecen acá en los sustos. Bien. ¿Y cuáles monjes? La recta intención. Yo digo monjes que hay dos clases de recta intención. Aquel con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia. Ah, disculpen. Cuando habla el Buda de esto, que van a ver que lo habla en los 8 factores, de los 8 factores del sendero, van a ver que el que dice que es mundano, que es este que tiene corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia, implica que se sigue generando karma, en este caso karma positivo, pero que desemboca en una existencia, ¿sí? El otro es el que justamente es la salida del samsara, ¿sí? La salida del samsara, por favor, recuerden siempre que samsara no es que es un lugar físico solamente, es una manera de que tiene la mente de operar. La mente opera o sea, esa forma de moverse de la mente es el samsara. La mente que anda buscando beneficio, la mente que anda autocentrándose, identificándose con todo, esa es la manera del samsara. ¿Sí? Bien. Eh, y después hay una recta intención que es noble, sin corrupciones, factor del sendero. ¿Y cuáles monjes? La recta intención con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia. Pues es el propósito de renunciación, el propósito libre de malevolencia o aversión, el propósito libre de crueldad. Este es monjes, la recta intención con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia. ¿Sí? ¿Qué dice acá? Entonces, que eh, la intención correcta es el que está libre de malevolencia. ¿Qué es malevolencia? Mala voluntad. ¿Qué es mala voluntad? Tratarse mal. Cuando ustedes se tratan mal a ustedes mismos, tienen la mente imbuida de malevolencia. Cuando se hablan mal, cuando se desprecian, cuando se dicen cosas hirientes a ustedes mismos, cuando se vuelven exigentes como si fuera un maestro de esclavos con el látigo pegándose, eso es malevolencia hacia ustedes y en breve va a salir para afuera eso de alguna manera. Eso es intención incorrecta. No están siendo exigentes para ser mejores personas, están siendo exigentes para ser seres cada vez más confundidos. Entonces se tienen que hablar bonito, bien, que mi mente esté libre de sufrimiento, que mi mente esté en paz. ¿Vieron esa frase que uno se dice al comienzo de la meditación? Eso es hablarse bien. Entonces tiraste el jugo, decite, uy, mirá, tiraste el jugo, ahora hay que limpiarlo. Bueno, vamos a limpiarlo con una sonrisa. Dejé la llave del otro lado, vas a tener que irte a algún lugar a dormir. Qué garrón, ¿no? Sí, ¿qué haces? ¿Te reís o te retás? Te pegaste con el dedo chiquito en el coso de la cama. Y uno insulta a la cama, no, se están insultando ustedes. Cómo duele, ¿no? ¿Qué significa el propósito o la intención de renunciación? ¿Sí? Que es el primero, la intención de renunciación. La intención de renunciación es la intención de no estar, no tener, no estar detrás de los deseos sensuales. Cuando ustedes están obsesionados con los deseos sensuales,
acaban de abrir el horno, pusieron aceite en la asadera, pusieron papas y se pusieron ustedes adentro y se metieron en el horno y se encerraron. Están al horno, literal, con papas. Obsesionarse con los deseos sensuales es peligroso, muy peligroso. El otro nivel de renunciación es cuando ustedes meditan. Ahí están también haciendo una renuncia. En ese momento no están haciendo nada más que cultivar la mente. Y eso es un nivel de renunciación. Cuando entran en el primer jhana, hay otra renunciación más. Están renunciando a los placeres sensuales y a los estados mentales perjudiciales. Por eso los jhanas tienen tanto mérito. Por eso entrar en jhana, sí, estuve 20 minutos. ¿Sabes lo que son 20 minutos de pulsos? Son miles y miles y miles de millones de pulsos de conciencia. Y vos no sabés ese fruto que puede pasar. Son estados importantes a vivir y a revivir y a entrenar continuamente. Ese es otro estado de renunciación. Es la renunciación del monje, que renuncia a la vida secular. ¿Sí? Y podríamos seguir así hasta el nirvana, que es una renuncia al sufrimiento, el abandono del sufrimiento. Y finalmente tenemos que el último aspecto es la intención libre de crueldad. A veces uno es malevolente con uno y a veces uno es cruel. sea, ¿Está bien? Si la malevolencia, que es la mala voluntad, tiene como antídoto el amor benevolente es desearle felicidad a los demás y a mí, es decir, que todos los seres sean felices, eso es meta. La mente libre de sufrimiento es compasión, es desear que se alivio, que estén libres de sufrimiento. Por eso vieron que en el budismo, a Buda, una de sus virtudes cardinales es la compasión, no meta, la compasión. No es algo raro, porque, porque justamente Karuna, la compasión, es lo que el Buda cultiva por los seres. Desean que él desea, entre comillas, que los seres estén libres de sufrimiento. Cuando digo desea, no es que está ávido, sino que todo su trabajo, todo su ministerio a lo largo de 45 años es para qué, para mostrar el camino que te lleva a la liberación del sufrimiento. Más compasivo que eso no hay. Sean compasivos con ustedes, no autocompasivos. Ay, pobre de mí, eso es tenerse lástima. Ser compasivo es, yo me generé este sufrimiento, yo lo tengo que abandonar. Me hago responsable de que yo me generé el sufrimiento. Aunque haya sido Celeste la que me salteó en la ronda de mate, yo me hago cargo de que el sufrimiento me lo generé yo. ¿Sí? Esto es importante que nos demos cuenta. No es el otro el que me generó sufrimiento, es como yo me tomé eso. ¿Y cuál es la recta intención sin corrupciones, transmundano, factor del sendero? Pues es monjes el de la mente de los nobles, el de la mente sin corrupciones, propio del sendero noble y de aquel que lo cultiva. Es su razonar, la aplicación de su pensar, su determinación, la orientación, fijación y asentamiento de su mente y la formación de su palabra. Esto es monjes la recta intención, sin corrupciones, transmundano, factor del sendero. Entonces, ¿cuál es la recta intención noble? Razonar, la aplicación del pensamiento. Esto en realidad es una traducción determinada. Esto para mí debe ser vitaka y vichara. ¿Esto qué significa? Aplicar la mente a un factor sano, por ejemplo, meta,
sostenerlo, que es la aplicación de su pensar, la determinación, la orientación de que la mente vaya en ese sentido, la fijación, yo diría la estabilización de la mente en ese lugar, el asentamiento de la mente, y de ahí que surja la formación de la palabra o de las verbalizaciones mentales. ¿Sí? Porque la intención que va a dar la palabra, cómo hablo, lo que hace que sea tan importante el noble silencio, que a medida que vamos pudiéndolo practicar más, por ejemplo, en el último retiro de 10 días que se hizo, donde yo me puse un poquito más, eh, con mayor hincapié en el silencio, los resultados son diferentes, especialmente cuando son periodos tan largos, donde uno habla menos. Eso ayuda a que la mente se calme más rápido, se vea todo más fácil. Ayuda. Y también ayuda a ver, bueno, vas a hablar. ¿Y cómo vas a hablar? Y tómatelo con calma. Fíjate qué pasa, con cómo vas a decirle lo que le vas a decir, qué es lo que le vas a decir, que la intención sea amable, lo que no significa que no sea firme, ¿sí? Aquel que hace el esfuerzo por renunciar al propósito incorrecto, a la intención incorrecta, y por alcanzar la recta intención, ese es el que hace aquel que hace el esfuerzo por renunciar a la intención incorrecta y por alcanzar la intención correcta. Ese es el que hace el noble esfuerzo. Si yo tengo una intención malsana, la abandono y tengo una intención sana, ¿qué tengo? Estoy haciendo las 6 R's. No, no está bueno. Por ahí, ahora. Aquel a que atento renuncia a la intención incorrecta y atento alcanza la intención correcta permaneciendo en él, ese es el que hace. Ya lo dijimos antes. ¿Cómo no? La atención correcta, ¿sí? Entonces, aquel que atento. Si entonces ven que el factor del esfuerzo y de la atención son cosas fundamentales que asisten a el correcto punto de vista y a la correcta intención. ¿Ven cómo se relaciona? Que lo que les dije al principio. El recto punto de vista y la recta intención son parte de la sabiduría. Pero esa sabiduría está asistida por lo que se cultiva en Samadhi, por lo que se cultiva en la meditación, el esfuerzo y la atención. Por eso la meditación está imbricada en la vida, porque la meditación me ayuda a poder ser esto, que no es fácil para nada. Todos acá que ya llevan varios años de práctica se dan cuenta, qué difícil, porque la mente no para. Todo el tiempo se quiere ir para el lado de los tomates. Por lo tanto, hay tres cosas que rodean, giran en torno a eh, tres cosas que giran y rodean en torno a la recta intención. La primera es el recto punto de vista, la segunda es el recto esfuerzo y la tercera es la recta atención. ¿Sí? No puedo tener una intención correcta si mi punto de vista es erróneo. Disculpen cuando yo hablo de correcto o incorrecto, porque eso suena a bueno y malo, pero tenemos que entender bien en qué lugar ponemos esas palabras, ¿sí? Sano, no sano. Sí, sano y no sano. Tenemos que entenderlo bien, ¿sí? No se trata de jugar de buenitos, ¿eh? tratar de hacer las cosas bien, Nada que dejar de ver, hacer las nada cosas que. Yo no mal. me quiero equivocar, no es eso lo que estamos hablando acá, por favor, no estamos hablando en ese nivel de pensamiento, ¿eh?
Estamos hablando en un nivel considerablemente más profundo, donde no hay manera de esconderse. La mayor cualidad que tiene un ser humano es la capacidad de autoengañarse. El mejor ejemplo que les puedo dar es el enamoramiento. No, es hermosa, es hermosa. Y todos los amigos, negro, no, no, es hermosa, te pega con un palo. No, no, o viceversa, ¿no? No, no, hermosa no tiene nada, no, no está. Y en un momento, yo no te conozco, siempre fue igual. Uno ve lo que quiere ver, o sea, uno se autoengaña muy fácilmente. ¿Por qué? Porque le crea las explicaciones, está apegado a la propia opinión de cómo debe ser la vida. Por eso hay que hacer un trabajo continuo para que las malas hierbas no crezcan, porque enseguida crecen y tapan. Bien, también con respecto a la recta palabra o la recta forma de hablar, es el recto punto de vista lo que va en primer lugar. ¿Y cómo monjes va el recto punto de vista en primer lugar? Pues al conocer lo que es la palabra incorrecta de lo que es la recta palabra, se tiene un correcto punto de vista. ¿Y cuál es, monjes? La palabra incorrecta, pues es mentir, hablar groseramente o maliciosamente y hablar frívolamente. ¿Sí? El hablar frívolo es chusmerío, charla, sí, es el precepto de hablar. ¿Está bien? Esto es, monjes, la palabra incorrecta. ¿Y cuál es, monjes, la recta palabra? Yo digo que hay dos clases de recta palabra, ¿sí? Una con corrupciones y una sin. ¿Y cuál es? La recta palabra con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia. Esto es, abstenerse de mentir y de hablar maliciosamente, grosera y frívolamente. Esto es, monjes, la recta palabra con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia. ¿Sí? O sea que pueden ver que los preceptos por sí solos no liberan, pero son fundamentales. ¿Cuál es, monjes, la recta palabra sin corrupciones, transmundana, factor del sendero? Pues es, monjes, cesar, renunciar, desistir y abstenerse de las cuatro clases de comportamiento, de mal comportamiento verbal, con mente noble, con mente sin corrupciones, con la mente propia del sendero noble y de aquel que lo cultiva. Esto es la recta palabra y sin corrupciones, transmundana, factor del sendero. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos, en este caso, cuatro clases de mal comportamiento verbal. ¿Sí? Completamente. Que es esto, mentir, hablar maliciosamente, groseramente y frívolamente. ¿Sí? ¿Cuál vendría a ser entonces la diferencia? La diferencia es que a medida que la mente se va cultivando, a la mente le resulta mucho más difícil hablar mal. Cada vez le resulta más complicado porque la mente no tiende a eso. Entonces, lo que antes uno abría la boca y decía una cosa, llega un momento que empieza a haber un espacio, una pausa de tiempo antes de hablar, que permite justamente, por ahí no decir nada porque no es el momento. Por ahí decirlo de otra manera porque es mejor. Que cuida la perfecta intención, que es la prevención que hablan de ahí. ¿Sí? Lo que no significa que no haya críticas, que pueden estar enraizadas en el amor benevolente, lo que no significa que no pueden existir críticas muy firmes. A veces se le hacen críticas a algún practicante, yo les he hecho a veces críticas muy firmes diciendo, mira, lo que estás haciendo es una locura y eso es un juicio de valor que yo estoy haciendo, te estás haciendo mal, no vayas por ahí, no tenés que ir por ahí porque quiero que tenés que ver por vos mismo lo que te estás haciendo. Y les estoy diciendo algo que es difícil de escuchar,
No es lindo que alguien venga y te diga eso. A veces puede ser que el rol de maestro lo tiña todo, pero no deja de ser algo para un adulto, que a un adulto le digan eso, es, hay que decirle es un adulto, porque el adulto tiene sus decisiones. Vos le decís, mira, eso que vos decidís te está destruyendo. Tiene su costado difícil, ¿sí? Muy bien. Aquel que hace el esfuerzo por renunciar a la palabra incorrecta y por alcanzar la recta palabra, ese es el que hace sí, el noble esfuerzo. Aquel que atento renuncia a la palabra incorrecta y atento alcanza la recta palabra permaneciendo en ella, ese es el que tiene recta atención. ¿Sí? Por tanto, hay tres cosas que rodean, giran en torno a la recta palabra: la recta opinión, o sea, el recto punto de vista, el recto esfuerzo y la recta atención. Dice primero, ¿no? El recto punto de vista. También con respecto a la conducta, monjes, es el recto punto de vista lo que va en primer lugar. ¿Y cómo, monjes, va el recto punto de vista en primer lugar? Pues al conocer lo que es recta conducta y al conocer lo que es la conducta incorrecta, se tiene recta opinión o recto punto de vista. ¿Y cuál es la conducta incorrecta? Pues matar seres vivientes, apropiarse de lo que no nos ha sido dado, la mala conducta en lo relativo a los placeres de los sentidos. Esto es, monjes, la conducta incorrecta. ¿Sí? Matar, robar, lastimar a otros a propósito, ¿sí? Y la mala conducta con respecto a los placeres sensuales, que en los preceptos es, por ejemplo, la bebida y las drogas, y eh, el hecho de, en cuanto a la conducta sexual, llevar una vida sexual que lastime a otros, física y emocionalmente, ¿sí? ¿Y cuál es la recta conducta? Yo digo, monjes, que hay dos clases de recta conducta, una con corrupciones y con cierto mérito, que desemboca en los fundamentos, y aquella que es nobles y sin corrupciones transmundana, factor del sendero. ¿Y cuál es, monjes, la recta conducta con corrupciones, con cierto mérito? Pues abstenerse de matar a seres vivientes, de apropiarse de lo que no nos es dado, y de la mala conducta en lo relativo a los placeres de los sentidos. Esto es, monjes, la recta conducta con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia. ¿Sí? ¿Y cuál es, monjes, la recta conducta sin corrupciones transmundanas, factor del sendero? Pues es, monje, cesar, renunciar, desistir y abstenerse de las tres clases de mal comportamiento corporal, con mente noble, con mente sin corrupciones, con la mente propia del sendero noble y de aquel que lo cultiva. ¿Sí? Entonces, fíjense que de vuelta está relacionando el Buda en el octuple noble sendero, en este caso, recta palabra y recta conducta, y vamos a ver en el siguiente, que es el recto sustentamiento, que también esto es asistido por Paña, la sabiduría, el recto punto de vista, y también por Samadhi, recto esfuerzo y recta atención. No puedo tener entonces una recta acción si no está asistido por estos tres, que es lo que sigue a continuación. Esto es, monjes, la recta conducta sin corrupciones transmundana. Aquel que hace el esfuerzo por renunciar a la conducta incorrecta y por alcanzar la recta conducta, ese es el que hace el recto esfuerzo. Aquel que atento renuncia a la conducta incorrecta y atento alcanza la recta conducta permaneciendo en ella, esa es el de recta atención. Por tanto, hay tres cosas que rodean, giran en torno a la recta conducta, esto es el recto punto de vista, el recto esfuerzo y la recta atención. Algunos de ustedes y de otras personas que también conocí, por ahí durante un tiempo, cultivaron ciertas acciones que tenían que ver con lastimarse a sí mismos, ¿sí? Y en algún momento lo dejaron de hacer. Y el cambio es notable.
les cambió la vida, les cambió la cara, les cambió toda la percepción del mundo. Eso tiene que ver con lo que hago en el mundo, con lo que hago, con las acciones cotidianas. Las acciones cotidianas vienen de cómo veo yo el mundo y en qué estado mental estoy y cuánta atención tengo de todos los estados mentales malsanos o sanos. Bien, también con respecto al sustentamiento, es el recto punto de vista lo que va en primer lugar. ¿Y cómo monjes va el recto punto de vista en primer lugar? Pues al conocer lo que es el recto sustentamiento y al conocer lo que es el sustentamiento incorrecto, se tiene recto punto de vista. ¿Y cuál es el sustentamiento incorrecto? Pues aquel que proviene, es decir, el medio de vida que proviene de engañar, de charlatanería, es decir, la buenaventura, tirar las cartas, engañar en ese sentido, ¿sí? Tirar las cartas, juego de manos, sí, o lo que sea, y ambicionar ganancia tras ganancia. Esto es el sustentamiento incorrecto. Fíjense que el Buda no dice que no hay que tener ganancia, sino ambicionar ganancia tras ganancia. De hecho, hay un consejo del Buda que le da a los laicos de qué es lo que debería hacer con el dinero el laico. Entonces dice que si gana una determinada cantidad, una proporción de esa cantidad tiene que reinvertirla en el negocio para que siga creciendo. Otra proporción debe ser guardada por si hay momentos difíciles y otra proporción es para proveerle bienestar a la familia. Entonces no está diciendo que no hay que no tener ganancias. Es cuando la mente se obsesiona con eso. Hablando acá del laico, ¿sí? Y también está hablando acá de los monjes, porque algunos monjes, no del, digamos, no de la tradición budista, pero en ese momento había muchos monjes que te leían las manos, ¿sí? Te hacían todo tipo de prácticas, que eso está especificado en el Viña, digamos, en la canasta de la conducta, que los monjes no pueden hacer. De hecho, no pueden recibir ni oro ni plata, no pueden recibir dinero, ¿sí? Solo pueden recibir lo que se les pone en el cuenco, en ese sentido, comen lo que le dan en el cuenco, ¿sí? Se les puede hacer ciertos regalos, sí, que en general ellos después se lo regalan a alguien porque no lo usan. El mejor ejemplo es esa historia de los comentarios que esta chica que ve al Pachecabuda pelado y le regala el peine, su peine de marfil, porque se quedó tan embelesada que el Pachecabuda se lo acepta y después lo debe haber regalado. Bueno, la historia viene para otro momento. Bueno, entonces dice que tenemos dos tipos de recto medio de vida, uno que desemboca en la existencia y otro que no. El recto sustentamiento con corrupciones eh, es este, ¿no? Es aquel que tiene méritos y que es aquí que un noble discípulo renuncia al sustentamiento incorrecto y se gana la vida por medios lícitos. Lícitos, ¿sí? Esto es monjes del recto sustentamiento con corrupción. Antiguamente se decía que había como, no me acuerdo, creo que son 5 profesiones que el laico no debería ejercer, que la de carnicero, porque el carnicero en realidad es el matarife, ahora es el que mata al animal, comerciar con venenos y licores o drogas, comerciar con personas y traficar armas, sí, digamos, vender cosas que sean para matar.
¿Y cuál es el recto sustentamiento sin corrupciones transmundanos? Pues es monje, cesar, renunciar, desistir y abstenerse del sustentamiento incorrecto con mente noble, con mente sin corrupciones, con la mente propia del sendero noble y de aquel que lo cultiva. Esto es el recto sustentamiento sin corrupciones transmundanos, factor del sendero. ¿Sí? Entonces fíjense que también está incluyendo al laico acá, ¿eh? No es que está hablando del monje. Aquel que hace el esfuerzo por renunciar al sustentamiento incorrecto y alcanzar el recto sustentamiento, ese es el que hace el recto esfuerzo. Aquel que atento renuncia al sustentamiento incorrecto y atento alcanza el recto sustentamiento permaneciendo en él, ese es el de recta atención. Por tanto, hay tres cosas que rodean, giran en torno al recto sustentamiento: el recto punto de vista, el recto esfuerzo y la recta atención. Así pues, monjes, va el recto punto de vista, va en primer lugar. ¿Y cómo es monje que eh, perdón, ¿y cómo es monje que va el recto punto de vista en primer lugar? Pues monjes, el recto punto de vista, del recto punto de vista surge la recta intención. De la recta intención surge la recta palabra. De la recta palabra surge la recta acción. De la recta acción surge el recto sustentamiento. Del recto sustentamiento surge el recto esfuerzo y del recto esfuerzo surge la recta atención. De la recta atención surge la recta quietud o concentración, y de la recta concentración surge el recto conocimiento. Del recto conocimiento surge la recta liberación. De este modo, monjes, el camino del practicante consta de 8 factores y de 10 factores el del santo. Lo que quiere decir aquí, ¿sí? Es que uno practica estos 8 factores, ¿sí? Y los últimos dos, que es la liberación y el conocimiento final, es lo que surge en la mente del Araha. Lo que no significa que en los estadios anteriores esto no ocurra también. También ocurre, pero no ocurre todo el tiempo. El Sotapanna se ha liberado de la duda, se ha liberado de creer que hay ritos rituales y supersticiones con respecto a la liberación, y se ha liberado de la creencia de una identidad. Se ha liberado de esos tres grilletes. ¿Qué significa? Que con respecto a eso se ha liberado y ve. El Sakadagamin ha debilitado la aversión y el deseo sensual. No se ha liberado completa, pero los ha debilitado, surgen menos en esa mente. El Anagamin se liberó de la aversión y del deseo sensual. Y el Arahant se libera de los últimos 5 grilletes, del deseo de renacer en los mundos materiales sustiles, que son los 4 yanas, correspondientes a los 4 yanas, el de renacer en las esferas inmateriales, el orgullo, la ansiedad y la idea completa de yo. Esos son los 10 grilletes. Así pues, monje, es la recta opinión o recto punto de vista la que va en primer lugar. ¿Y cómo monjes va el recto punto de vista en primer lugar? Pues monje, en aquel que tiene el recto punto de vista, la opinión incorrecta o el incorrecto punto de vista es derrotado, y con ella las múltiples cosas malas y perjudiciales que se originan a causa del incorrecto punto de vista. Mientras que las múltiples cosas beneficiosas que se originan gracias al recto punto de vista llegan a la plenitud de su desarrollo. En aquel que tiene recta intención, la intención incorrecta es derrotada y con él todo lo que surge a raíz de eso. Sí, es decir, las cosas malas y perjudiciales que se originan a causa de una intención incorrecta desaparecen y todo lo beneficioso que surge a raíz de una intención correcta surge.
Lo mismo ocurre con la recta palabra, con la recta conducta, con el recto sustentamiento, recto esfuerzo, recta atención, recta concentración o quietud, ¿sí? Que se da eso, se está haciendo esa diferencia. La, y después agrega el conocimiento también y la liberación incorrecta, porque a veces hay liberaciones incorrectas, que es decir, que no son liberaciones, ¿sí? O el conocimiento incorrecto. Todo esto es derrotado y con ellos todas las múltiples cosas malas y perjudiciales que se originan a causa de ellas, mientras que las múltiples cosas y beneficiosas que se originan gracias a recta palabra, conducta, sustentamiento, recto esfuerzo, atención, concentración, conocimiento y recta liberación llegan a la plenitud de su desarrollo. Es decir, que ¿qué hace un practicante? Cultiva el octuple noble sendero gradualmente. Y el conocimiento y la liberación incorrecta. Eh, es el conocimiento correcto de las cosas, es el conocimiento de las cosas tal cual son. El conocimiento incorrecto de eso es identificarse. Entonces, en vez de ver las condiciones en las cuales sucede una cosa, ves la cosa. Claro, y a esa cosa la llamás buena o mala en sí mismo. No Yo que, soy eso. claro, yo soy eso, no es una relación de condiciones que desembocan en un fruto. La liberación incorrecta es la creencia de haberse liberado de cierta cosa que no es tal. Que dentro del viña, del código de conducta de los monjes, es una ofensa mayor promulgar una liberación o un estado de santidad superior al que tenés. Por más que no sea intencional. Mi intención. Lo hice sin querer, decís. Sin querer me declaré un arajan. Creer, no sé. Es que no crees, ¿entendés lo que te quiero decir? Yo creía, no, no crees. Ahí es donde viene lo filoso del camino, porque vos tenés que estar dispuesto a autoindagarte, Esto que dijiste de la capacidad de mentirnos a nosotros de mismos. engañarnos y de mentirnos. Es muy fuerte. Y eso suele estar aparte alrededor de lo que pasa alrededor y que te devuelve el alrededor muchas veces, Pero igual ¿entendés? que feo. No, Entonces, vos tenés que indagarte. La liberación se produce en la mente. Y lo que vos vas a ver es que la mente no actúa igual. Y si vos ves que la mente sigue actuando igual, de la misma manera, no te liberaste. No hay ningún problema, hay que seguir trabajando. No es que está equivocado el camino. Esto hay que dejarlo muy claro. No es que las instrucciones del Buda están equivocadas. Es que a vos no te pasó eso que dice el Buda. Te pasó otra cosa y todavía tenés que seguir trabajando. Porque si las instrucciones de Buda están equivocadas, yo soy superior al Buda. ¿Entendés? No, hay que seguir trabajando porque me siguen gustando los helados por demás. ¿Qué va a hacer? No pasa nada. ¿Sí? Esto significa que la liberación no viene cuando a mí se me ocurre. La liberación viene cuando menos me lo espero y puede pasar en cualquier momento. Por eso decir, no, el nirvana para mí no es, eso es una pavada. Tanta pavada como decir, sí, sí, el nirvana es algo que yo voy a lograr. Las dos son pavadas. ¿Por qué? Porque son concepciones. No sabes qué va a pasar. Hay que mantener la mente abierta, hay que ser muy determinado y hay que practicar. Y si el camino te llevó y te fue trayendo cada vez más beneficio, cada vez te sentís mejor, no lo dudes. No te bajes de la patineta. Anda hasta el final.
De manera que, monjes, hay 20 factores por parte de lo beneficioso y otros 20 por parte de lo perjudicial. La enseñanza de los 40 grandes factores está en movimiento y no hay asceta, brahmin, dios o mara o brahma, ni nadie en el mundo que pueda pararlo. Monjes, a cualquier asceta o brahmin que pensara que esta enseñanza de los 40 grandes factores merece ser reprobada o desestimada, se le pueden hacer aquí 10 objeciones basadas en sus propias aseveraciones que deslegitiman su reprobación. Si este respetable señor reprueba el recto punto de vista, entonces ese respetable señor está honrando perdón, voy de vuelta. Si ese respetable señor reprueba el recto punto de vista, entonces ese respetable señor está honrando, está elogiando a los ascetas y brahmines de opinión incorrecta. Si ese respetable señor reprueba, y ahora enumera, la recta intención, la recta palabra, la recta conducta, el recto sustentamiento, el recto esfuerzo, la recta atención, la recta concentración, el recto conocimiento y la recta liberación, entonces ese respetable señor está honrando a es- a los ascetas y brahmines que sostienen lo incorrecto de todo este lado del camino, digamos, del lado del camino que es incorrecto. Monjes, a cualquier asceta o brahmin que pensara que esta enseñanza de los 40 grandes factores merece ser reprobada o desestimada, se le pueden hacer aquí mismo estas 10 objeciones basadas en sus propias aseveraciones, que deslegitiman su reprobación. Monjes, ni siquiera Vasa y Bania, los de Ocala, partidarios de las doctrinas de no causalidad, no acción y no existencia, pensarían que la enseñanza de los 40 grandes factores merece ser reprobada o desestimada. ¿Y por qué? Pues por miedo a ser censurados, reprendidos y criticados. Así habló el bienaventurado y los monjes gozaron y se complacieron en sus palabras. Lo que está queriendo decir acá es que esto era unas doctrinas que se basaban en la no causalidad. Algunas de estas doctrinas afirmaban de que no había causa y efecto, no había karma. Entonces no valía la pena mantener los preceptos y en general eran indulgentes con los deseos sensoriales. Cualquier acción era, no tenía consecuencias. Entonces, todo daba lo mismo, no importa lo que pasara. ¿Sí? Eh, lo que dice el Buda acá, justamente exponiéndolo, lo expone de manera detallada para que uno observe y reflexione acerca de esto. Si mi intención es malsana, ¿voy a hablar bien? No. Bien. ¿Tienen preguntas? Allá, preguntas en el más allá si tienen. En este mundo y en aquel. En general fue haciendo un recorrido de un factor sostiene el siguiente con los que están implicados. Sí, No percibí si, porque entiendo que mencionó que el recto modo de vida sostiene el esfuerzo, sí. pero no escuché bien la explicación de No cómo. la da. Acá, no la da. Lo que dice es que sí, digamos, si tus preceptos, la recta forma de hablar, la recta acción y el recto sustentamiento, vos no cumplís los preceptos, es muy difícil que puedas hacer el recto esfuerzo. Muy complicado. Fácilmente comprobable. Digamos, cuando la mente está tan atribulada, tan conflictuada, eh, con tanto movimiento, es muy difícil. Que les ha pasado por ahí a alguno de ustedes. Che, hago 6 R's y al medio segundo ya saltó otra cosa. No se estabiliza nunca la mente. Eso es porque hay una mala conducta con respecto a algo. Che, pero yo no rompí ningún precepto. Bueno. Donde no, ¿qué otro lugar puedes tener una mala conducta? A la obsesión con los placeres sensuales. Y eso va a hacer que la mente esté saltando de un lado al otro.
Obsesión por los placeres sensuales puede ser ver 5 horas de televisión, comer hasta hartarse, estar pensando en sexo todo el día, querer escuchar música todo el tiempo, obsesionarse con el trabajo, también es un deseo sensual. Y también es una obsesión andar pensando pavadas todo el día. Eso también es deseo sensual. Dejar la mente a sus anchas. Dejar que la mente divague y especule, eso es deseo sensual. Cuando la mente está obsesionada y yo no reconozco esa obsesión, no, la mente no puede estabilizarse. Entonces no hay que ser indulgente cuando la mente empieza con esos largos discursos en las que se embarca, ¿sí? Donde empieza a enumerar las prístinas virtudes que tenemos, la ausencia de defecto que hay en nosotros y la cantidad de puntos negros que hay en los demás. O al revés, lo porquería que soy yo, lo que yo no sirvo y por qué no sirvo, lo mismo. ¿Sí? No, eso es ser indulgente en el placer sensual de la mente. No hay que ser indulgente, hay que ser, en ese sentido, considerablemente estricto. Bueno, ya está. Porque Hay consecuencias. después hay consecuencias. Sí, Pau. Em, que creo que es medio obvia, pero la voy a hacer igual. ¿Qué sería vivir en la vida cotidiana de acuerdo al Dhamma? ¿Serían los preceptos, la meditación y la generosidad? O cuando, por ejemplo, se dice de em, ver una situación, ¿no? Con respecto a lo que dice el Dhamma, ¿qué sería? Eso, Exactamente eso. vos seguís los preceptos, practicás la generosidad, practicás meditación y viene a auxiliarte el recto punto de vista y la recta Ay, intención. perdón, muteé justo, perdón. ¿Sí? El recto punto de vista y la recta intención. Empezás a ver a la luz del Dhamma la situación. Te está pasando algo. El problema más fuerte con lo que nos encontramos los practicantes y cuando es que está pasando algo, en líneas generales, nuestra mente está con efervescencia y no puedo verlo. No lo veo a la luz del Dhamma como algo impermanente, no lo veo a la luz del Dhamma como algo sufriente, no lo veo a la luz del Dhamma como algo impersonal. Esto se siente así, se va a sentir así siempre, jamás, ¿sí? Esto sufro, pero es mío y es mío. Entonces uno lo ve alejado de esa triple característica. No lo veo como algo impermanente que surgió porque hay condiciones. No lo veo como sufriente porque el mero hecho de que yo le esté prestando atención y alimentando con mi atención me hace sufrir. Y no lo veo como algo impersonal. Surge porque hay condiciones, no es tuyo. Como tampoco podemos decir que el dolor que tengo en la rodilla es mío. Es un dolor que surge porque hay una condición para que surja. Pero después cesa. Entonces, ¿es tu dolor o no es tu dolor? ¿O solamente hay un dolor? Cesa la condición, el dolor se va. Eso sería empezar a ver las cosas a la luz del Dhamma. ¿Para qué me auxilia la impermanencia? Ok, pará, la estoy pasando mal. No, esto no es para siempre. Lo primero que tengo que dar cuenta es que ahora sí, sí, este dolor que tengo me va a acompañar hasta el día que me muera. Bueno, es incómodo, es desagradable. Sí, estamos de acuerdo, es una sensación desagradable, pero se va a mover. Lo que pasa es que ahí es donde viene la intolerancia a todo eso. Después lo que viene es que obviamente surge sufrimiento a raíz de eso. Surge esa inestabilidad. Y eso provoca la sensación de personalidad, de que es mío, de que es personal.
Por eso es tan importante aprender a crear esa pausa en la mente, ese espacio, para no abalanzarse con la opinión personal sobre las cosas, no tirarse encima. Ah, pasó esto porque vos, y ya me tiré encima como un tigre y te dije y me contesté. Te dije y me contesté. Yo ya te dije, vos haces esto y ya sé por qué haces esto. Entonces, Porque cuando fui a la conversación yo ya sabía que me ibas a ya decir. sabía que me ibas a decir, y entonces ¿para qué la mantenés? Bueno, gracias. Un retiro de 10 días no fue suficiente para que salga al retiro Para y que al Paola no haga toque me preguntas. enganché con algo. ¿Qué? Para que Paola no haga preguntas. Gracias. A vos. Bien, ¿alguna pregunta más? Me pareció como muy interesante de todo el análisis y todo lo que va diciendo el Buda es esto de reconocer cuál es el correcto y cuál es el incorrecto. Porque pensaba en la práctica, de alguna manera ese es el proceso en el que todos vamos entendiendo de qué se trata el correcto. Nos equivocamos, pasan cosas, pisamos el palito en un montón de cuestiones y no, cuando otra vez estoy sufriendo, mirá, dije esto, no estuvo bueno, mirá, hice esto, no estuvo bueno, no sé qué, reconoces qué es lo que te hace mal y de ahí vas orientándote en otra dirección. Eso quizás después te puede llevar a esa otro camino supramundo. Pero parece que eso es como muy práctico. Sí, sí, a mí me ha servido también, porque yo muchas veces entro en este, es correcto que en determinada situación, si esto está bien, esto está mal, esto estaría, como que me clarificó mucho. Respecto. Recuerden por eso, entonces, correcto o incorrecto siempre está asociado al recto punto de vista, al recto esfuerzo y a la recta atención. Si ustedes toman esos tres factores condicionantes y sobre eso reflexionan lo que es correcto o no correcto, van a ver que es mucho más fácil verlo. ¿Estoy haciendo esto con avidez? ¿Estoy haciendo esto con avidez? Ya no es correcto. Ya, ¿por qué? Porque ya no hay correcto punto de vista, es personal. Ya se van a dar cuenta que la mente está en un estado que no es sano. Entonces el recto esfuerzo está ausente y menos atención. Otra cosa que también me sirvió, cuando dijiste lo del samsara, que es una forma de Sí, actuar. es una forma de pensar. Llama la atención como que todo termina siendo un modo de actuar, ¿no? Claro, Porque meta también claro. es una manera de Ujú, actuar. sí, Eso, el modo es importante. así es. ¿Cómo? Es como, No por qué. ¿Cómo? No por qué. ¿Qué? ¿Qué puede ser? ¿qué, Que sí, que es qué? bueno, que Pero no. Pero ¿cómo es lo importante? El asunto del por qué es donde nos enganchamos. Cuestión, no siempre
Yo lo que me doy cuenta es que hay como una insistencia, ¿no? Una insistencia en querer seguir haciendo lo mismo. Se llama obsesión. ¿Eh? Se llama obsesión. Como que me doy cuenta que me veo muy seguido tentada a seguir Claro, y sí, haciendo lo mismo como y lo justifico. claro. Eso que decís, Estoy tratando un poco, pero no deja de claro. estar. Bueno, lo que te muestra eso es el alimento que tiene la obsesión. Y cuando vos te empezás a frenar, todavía seguís sintiendo la inercia. Claro, O vos frenaste el camión, pero el camión tarda en frenar. No frena en 2 metros. Y frena y vos decís, "Che, yo ya frené". Sí, pero el camión se sigue moviendo. Lo que es muy interesante porque tu intención ya no está en que el camión se siga moviendo. Sin embargo, el camión se sigue moviendo. Y eso es interesante porque ya entonces mi intención no está en continuar que ese camión se siga moviendo. No tengo la intención de apretar el acelerador. Yo renuncio al acelerador, pero fue alimentado tanto tiempo que tiene una energía cinética propia. Entonces eso va a surgir. Entonces no es que las 6 R's no funcionan, porque yo quiero que el camión Scania de 18 ruedas frene en 10 metros. No va a frenar en 10 metros viniendo a 100 kilómetros por hora. Vas a necesitar 1 kilómetro para que frene. No va a frenar. Entonces yo hago 6 R's, vuelvo y enseguida vuelve a surgir. ¿Por qué? Porque es tan grande esa cinética que te vuelve a arrastrar y chupar. De ahí donde viene. No sean indulgentes cuando la mente anda pensando pavadas, porque le estás dando al Scania velocidad. Cada vez pesa más. Auspicia este espacio, camiones Scania. eso de qué va a pasar, qué, Es así. qué me cuesta, qué cuesta. No sé, Entonces, cuando sí, eso pasa, como sigue y vos seguís sintiendo, la mente genera una explicación. Ah, sigue porque. Y acabas de apretar el acelerador sin darte cuenta. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que yo creo que como durante mucho tiempo hice eso, que si bien no me trajo felicidad, pero fue la fuerza que me mueve en el mundo, tengo terror a que eso, si lo abandone, pierda la vida, pierda la fuerza en el mundo. Así como eso me hace sufrir, es lo que me hace moverme. Entonces no quiero saber nada con dejarlo. Entonces lo dejo un poco y me siento mejor, pero a su vez después surge otra vez el miedo. Sí, pero ¿y qué? ¿Y si yo no hago esto, qué va a hacer de mí? Vas a ser feliz. Vas a ser feliz. Creemos que todas nuestras capacidades de supervivencia están relacionadas con esas identificaciones. Que nuestra capacidad de supervivencia, la mente nos informa continuamente, está relacionada con esas identificaciones que cada uno de nosotros nos construimos, que pueden ser muy distintas, con similitudes. Pero, por ejemplo, yo creo que sobrevivo porque tengo mucha plata, soy un triunfador económicamente. Y mi supervivencia está ligada a tener $1.000.000. Y otra persona lo que construyó es, no, eh, mi supervivencia está ligada a que soy un artista. Y todo el mundo me ama y me reconoce por esas habilidades que yo desarrollé y todo eso. O cualquier cosa así, desde cosas muy pequeñitas que parecen más invisibles hasta todas estas construcciones tan grandes, tanta conceptualización. Entonces, justo ayer lo hablamos con Fede. Nosotros habíamos identificado los dos al dejar ciertos nudos de eso, una gran sensación de gran sensación. Pero no fue fácil. Cuando vos dejas algo una forma de operar la mente que actuó durante mucho tiempo a repetición, cuando vos lo dejás, y hay un momento de la práctica donde eso lo van a llegar a vivir, vas a ver que vos lo dejaste, te sentís inmediatamente aliviado, pero al segundo dice, ¡Wow! ¿y ahora qué hago? ¡Qué Y ahí vacío! te das cuenta, ¿ahora qué hago? ¿Por qué es que ahora qué hago? Porque vos crees que sos eso y que sin eso sos nada. Son fantasías. Si ahí está suficientemente desarrollada la mente, lo vas a dejar y vas a seguir y te vas a empezar a sentir cada vez mejor y se te va a ver reflejado inmediatamente en la meditación.
Tu meditación va a ser así, ¡pum! Despega. Es una cosa increíble. Es como el reflejo. Increíble. Cuando la gente suelta determinada cosa, vos ves que la meditación hace ¡wup! Y está en otro lado. Llevo meditando 1 hora y media. ¿Por qué no meditaste 2? No sé. Porque vos crees de que es mucho o es poco tiempo. ¿Por qué no meditaste 3? No, porque tengo algo acá que... Excusas. Vos creés que eso es mucho, vos creés que vos no podés, vos creés, vos creés, vos creés, vos creés, vos creés. Son todas creencias. ¿Qué es esa creencia? La creencia de tu identidad. Vos creés que sos eso, pero no es verdad. Es una idea. Entonces, cuando vos trascendés eso, sentís una libertad. Decís, yo no soy nada, no soy nada de todo esto. Y te sentís libre, porque acabás de ver que la jaula es algo que vos te forjás. Cuanto más vos creés en esas opiniones, más firme es el barrote. Cuanto vos menos crees en esas opiniones y más abierto estás a la experiencia y te dejás llevar por la experiencia de soltar, abandonar, relajarte, sonreír y volver, esa jaula no existe, nunca existió como realidad. Solo es una creencia, un concepto. De ahí de que el Buda dice, no es que hay yo, no hay yo. La presunción de un yo es absurda. Pararse del lugar de la creencia de un yo es lo que es absurdo. ¿Por qué? Porque es una opinión, no una realidad. También me parece interesante, el súper habla todo el tiempo de la renuncia, ¿no? Y yo siento que eso está, es muy fuerte en el tema de la mujer, es que siempre para hacer algo hay que renunciar a otra cosa. Sí, el samsara es contratar más gente, aumentar, crecer, en tener más. El camino de la liberación es renunciar, renunciar. Y lo que termina pasando cuando vos vas renunciando es que tenés más, pero no de la manera que vos te la esperás. No de la que conocía. Claro, no de la forma samsárica, que es esto, más, 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 más. La vida. Claro, al renunciar a esa avidez, ¿entendés? Te encontrás con otra cosa. Pero eso es un paso, claro. Cierra la vida es porque nos trajo muchas cosas. Ahora, ¿entendés? ¿Por qué? Yo quiero el Nirvana, no hay problema, te lo empaqueto. ¿Pero vas a dejar esto e ir? No, pará. ¿Vas a? ¿Vas a dejar ir esto? Cuando te saltees la ronda de mate, ¿te vas a enojar? Bueno, pero pará, es una injusticia esto. ¿Ves? Ahí está. Es la opinión. Es más, también es reconocer ciertas cosas como avidez, porque hay cosas que las damos por sentado. Cuando la mente hace esto. Cuando la mente empieza a obsesionarse con algo, a perder maleabilidad. No está maleable. Ahí ya hay avidez. Hablábamos con Celeste, que estábamos haciendo la buena meditación del perdón, que justamente en esa meditación salta todo el tiempo. Los lugares donde hubo aversión, avidez, su otra forma, en 325.000 pavadas que pasan todo el día, como esto que vos decís de la ronda de mate, ¿no? Y salta la meditación esa burbuja, tenés que hacer el trabajo, y es como muy interesante el poder darse cuenta que a veces cosas muy, muy eh, simples nos escuchamos, ¿no? Al incluso algo donde vos no querías que lo pongas, porque eso no va ahí, o qué sé yo, aunque fue un segundo, y por ahí lo dejaste ir,
cuando te sentás a meditar, la oportunidad de... Surge el no. ¿Sí? No, o sea, surge la situación que aparece. Mira, no me había dado cuenta, pero me puso eso ahí y yo me enojé. Un momento, fue un segundo, después lo dejé, seguí con otra cosa, no le dije nada a la persona, no es necesario ni siquiera que actúes, ni que te hayas quedado pensando, ni nada. Y eso es como muy interesante de ver, porque hay como grandes eventos de nuestra vida, en los que nosotros pensamos, reflejamos remordimiento, rencor, etcétera, etcétera, o inclusive trauma, y hay un montón de mojoncitos diarios, de pequeñas cositas diarias que suman a eso, tonazo que uno se da cuenta. Y al soltarlo, y soltarlo, y soltarlo, y soltarlo, empezás a sentir mucho alivio. Muchas cosas. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? La pregunta sería, ¿cómo se puede equilibrar eso? Porque uno no tiene limpio todo, si no, no tendría que hacer más nada, ¿no? Por ejemplo. Pero también a veces uno tiene que planificar, si uno está, por ejemplo, estoy enfrentando una situación donde voy a tener que cambiar el trabajo de casa, tengo que planificar, ver cómo invertir en hacer planes a lapsos, ahí uno se puede morir mañana, pero uno tiene que No hay también. nada de malo con planificar. Planificar está bien, una vez. El tema es querer que salga el En plan exactamente. En Argentina, Vos planificás algo, mañana cambia la situación, tenés que volver a planificar, no hay ningún problema. El asunto es cuando yo trato que el plan sea lo que yo quiero que sea a rajatabla. Entonces yo cambio de trabajo y el plan en ese trabajo era que sucediera esto o aquello y no sucede, y yo sigo con la misma idea, ahí voy a sufrir, porque las condiciones cambiaron. La pregunta no es tanto esa, ¿sabes? La pregunta es, ¿yo quiero volver a ese funcionamiento? ¿Yo quiero volver a confiar en lo que sé que me va a defraudar? No tiene nada que ver con la gente, es que el mundo samsárico es así, te defrauda, por suerte te desilusiona. No lo vemos como algo positivo, pero volvemos a hacer lo mismo. Y vuelvo a confiar en eso. Si vos ya sabés a dónde va a parar eso. ¿Está mal entonces pensar en cambiar a un trabajo mejor? Para nada. Lo que está mal es que la mente se entusiasma, se apega, se llena de avidez por ese cambio. Y luego cuando no resulta, y viene la ola en contra. Entonces, si uno hace un plan, tiene que hacerlo y ver qué pasa. Pero ¿sabés qué pasa? La gente cree que planear es especular. Y eso no es lo mismo. Es andar hasta el último momento diciendo que andás planeando, no, estás especulando a ver cómo caes parado y eso no es planear. Eso es especular y obsesionarse. ¿Vos qué haces cuando planeas una casa? ¿Qué es lo que hace un arquitecto? Lo primero que hace. ve la cantidad de dinero que Plano. Plano. hace. Hace un plan de obra. Y del plan de obra, después hay obreros, materiales, presupuesto, y de todas esas condiciones, Nunca sale lo que está en el nunca plano. sale lo que está Te en lo el digo plano. porque yo ¿Qué es el solo plano? explico. ¿Qué es el plano? Imposible. Un rumbo, Es una orientación. es una orientación. Algunas cosas salen, otras no. Como buscador espiritual que somos los que estamos acá, ¿cuál es el objetivo? La erradicación del sufrimiento. Ahora, yo tengo ese objetivo. Después hay instrucciones y después pasa la vida. Y yo tengo que estar atento y revisar. ¿Por qué quiero volver siempre a lo que sé que es engañoso? A lo que sé que es porque es encantador. Por eso vuelvo, porque es encantador. ¿Y por qué es encantador? Porque es una deuda que tengo conmigo, porque es una deuda que tengo con mis hijos, porque es una deuda que tengo con mi familia,
por lo que sea. Les voy a contar una anécdota. Hace muchos años yo tenía un compañero de Aikido, muy buen practicante, muy bueno. eh, Hacía un Aikido muy fuerte, contador, y que él tenía como objetivo juntar $1.000.000. Ese era el objetivo de su vida. Era un muchacho muy serio, muy callado. Era un gusto practicar con él, porque practicabas 1 hora sin parar, sin hablar. Solo la tenda, tiraba, una cosa continua, continua. Y es muy lindo cuando eso pasa porque la mente se calma en ese movimiento, ¿no? Y un día, era algo que había dicho, era como, viste, hablaba una vez por siglo. Y un día, no sé, hacía un almuerzo lo había dicho. Que era, y un día uno le preguntó, che, ¿y cómo vas con eso? Estoy cerca, estoy cerca. Y cuando dijo estoy cerca, sonreía. Había dejado el aikido durante años para dedicarse a llegar ahí. Ahora que estaba cerca, había vuelto a practicar. No lo estoy juzgando. Digo, tiene un objetivo, está yendo detrás de ese objetivo, eso tiene un montón de costos y cosas, cada uno que se haga responsable. No hay problema con eso. El asunto es cuando yo creo que, que la persona que me engaña con los vasitos me va a decir la verdad. El que te hace el juego de los vasitos, ¿en qué lugar está la piedra? Que te hacen en los puestos. Apostá $20, se adivina dónde está la piedra. Entonces la primera vez te deja acertar. ¿No querés ir por 40? Y ya te agarró. Y ya después no lo enganchas más y te va sacando la plata. Un casino. Te enganchan. ¿Por qué? ¿Por qué un casino te agarra? ¿Por qué te agarra Netflix? ¿Por qué te agarra las comidas ricas? ¿Por qué avidez? Y ahí es donde nos engañamos. Me encanta. ¿Por qué? Porque me encanta. Me encanta de que me prometan que voy a ganar más. Me encanta que me prometan que me voy a ir de viaje. Me encanta que me encanta. Estoy encantado. Y cuando pasa la varita mágica y me desencantan, me agarro una bronca que no te digo. Entonces, por eso no está el Nirvana, porque estoy encantado. Bien, como que Llega el retiro, no puedes hablar, no hables, no uses el celular. Tenés que levantarte 5:30. Tenés que meditar más de 6 horas por lo menos por día. Bueno, ¿qué más? Solo tenés que meditar. Hay un ratito para limpiar la casa, cocinar, descansar. Solo tenés que meditar. Y ustedes saben que en esa condición también surge la vida. Quiero Nirvana. No, no hay problema. Tenés que meditar. ¿Viste que ayer meditaste 6? Medita 9 hoy. Medita 9. Medita 12 horas. Pero voy a estar cansado. ¿Y qué significa que voy a estar cansado? Que en realidad me quiero liberar con condiciones. Tengo estas cláusulas. No, no, no. Exacto. Exactamente. Me quiero liberar no tanto. con esta cabeza. Me quiero liberar de lo que me quiero liberar, no de lo que no me quiero liberar. Y no, está bien. ¿Entendés a lo que voy? Perdóname. No, que también es como que siento que hay como la cultura general, como que entonces, entre comillas, nos engañaron y nosotros nos dejamos engañar y seguimos otra vez alimentando el engaño de que hubo gente que sí dominó el samsara, ¿viste? Es decir, hubo gente que Nadie domina el programó samsara. algo y lo logró, ¿entendés? Sí, pero Y nadie. Messi. Supuestamente. Messi, lo que digo, qué sé yo, no sé. El que creó uno fe. Tiene su costado. Yo sé que no, pero te digo, te tiro, sé que, pero uno, hay un lugar donde, entonces yo no soy tan, Pero no, estoy haciendo algo más, no ¿entendés? dominás el samsara. No dominás el samsara. Te enterrás más. Por eso también te tomo a Te vos. enterrás más. ¿Vos ves algún monje multimillonario? Es lo más.
Tiene Claro. 12 hijos, Fabián. ¿Tenés algún monje que sea multimillonario? ¿Por qué no se puede? Sin embargo, y esto sí es interesante, en la época del Buda, Anathapindika, Chita y Visakha eran tres comerciantes que eran ricos dentro de la ciudad donde vivían, eran multimillonarios, sostenían anualmente a la Sangha, proveyéndoles un monasterio con la comida para todos los monjes durante años. Tenían cantidad de Ten- empleados, tenés que tener un comercios, comercio todo. enorme. Esas personas, uno, Anathapindika, Sotapanna, Chita, Anagami, Visakha, Anagami. Lo que te está diciendo es que no es que Buda dice no, no seas rico, es no te apegues a eso. Vos puedes tener una habilidad muy grande con una pelotita y vas a ser multimillonario. Puedes tener una habilidad muy grande para hacer negocios y vas a tener un muy buen pasar, bien por vos, porque podés proveer de mucho bienestar, que en este mundo del samsara es importante que vos proveas de bienestar a tu familia, a tus hijos. Cuidaban a sus empleados, los frutas, ¿Entendés? cuidaban a sus Está empleados, eso. su familia, hacían donaciones en las cuatro direcciones. Muchos repartieron toda su fortuna y se quedaron sin nada. ¿Entendés? No hay nada de malo en eso. Por eso no se trata de ser rico, ser pobre. No, yo soy pobre. No, 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 tampoco, porque eso también. El budismo te lleva al éxito que Occidente, digamos, propone. Digamos, no es ese éxito de que se ve, de que dice, Claro, ese. no te está diciendo eso, no tiene nada en contra de que vos seas, llamémosle, exitoso en un ámbito de la vida. El asunto es que vos creas que ese éxito te lleva a la desaparición del sufrimiento. No. Eso es lo que te dice Buda. Mirá, vos podés ser campeón del mundo. ¿Cómo? La falsa Claro, vos podés ser campeón del mundo. Entonces vas a tener dinero, vas a tener esto, pero vas a seguir sufriendo porque tu mente sigue apegada, sigue agarrada y sigue siendo ávida. Eso es lo que te dice el Buda. Sí, con respecto a esto de los planes, trazo un plan y eso. Entonces yo veo las historias de Anathapindika o inclusive veo los monjes que renuncian y digo, wow, pero veo después un tipo multimillonario que llega a eso y me hace más wow, porque tiene mucha más tentación, su vida está mucho más ocupada, tiene mucho más lugares para tropezarse y caerse. La vida del monje en ese sentido es más sencilla. Por eso dice, es difícil, el Buda dice, es difícil para un laico seguir la vida digamos, santa, sin mácula, porque está lleno de cosas para hacer. Imagínate, en general, la gente que tiene ese nivel de pasar económico no es que está menos ocupada, está muy ocupada. ¿Entendés? Y por eso es interesante esa reflexión. ¿Sí? Y tenés practicantes en los sutas multimillonarios como gente eh, mucho más sobria en su pasar y gente pobre. O sea que la condición para liberarse del sufrimiento no tiene que ver con el bienestar social, pero sí es verdad que el bienestar social ayuda en algunas cosas y en otras, te agarra. Bien, ¿alguna pregunta más? Aprovechemos que Paola apagó la cámara. Ahí la encendió de vuelta. Huyamos. Bien, compartamos mérito. Entonces, que los que sufren sean libres del sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres se encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro
y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias, gente. Gracias, nos vemos. Gracias. Chau. Adiós.